evento. También por parte del Comité Técnico de Flujo de Agua y de Calor de Medios Porosos está siendo llevado a cabo este evento. Desde luego agradezco la presencia del doctor Marcelo Sánchez. Marcelo, me da mucho gusto que nos estés acompañando. Excelente panelista y hemos tenido oportunidad de escucharlo en nuestra reunión nacional que fue llevada a cabo el año pasado en Guadalajara. Muchas gracias a todos y les cedo la palabra a la doctora Norma Patricia. Adelante, Pati. Muchas gracias al presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, Ricardo Ortiz, y por supuesto al profesor Marcelo Sánchez. Voy a leer brevemente, me tomo un par de minutos para leer la semblanza del doctor Marcelo Sánchez. Él es profesor titular en el Zachary Department of Civil Engineering de la Universidad de Texas y es poseedor de la Endowed Fred Benson Share. Su título de ingeniero civil fue otorgado por la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. En 1994 asistió al curso CEDEX en Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Su maestría, que realizó en 1996, y su doctorado en 2004 en Ingeniería Geotécnica fueron otorgados por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su experiencia radica principalmente en el área de geomecánica avanzada, enfocada en el análisis de problemas geomecánicos que involucran acciones termohidromecánicas acopladas. Su interés también reside en el estudio de suelos no saturados, arcillas expansivas y suelos congelados. Él ha actuado como editor asociado de 7 revistas internacionales. El profesor Marcelo Sánchez fue el fundador y el chair del Comité Técnico de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, denominado TC308, que en inglés es Energy Geotechnics, pero en español lo hemos traducido Geotecnia de la Energía. Actualmente, el profesor Sánchez es el chair del Technical Oversight Committee, también de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Me da mucho gusto y agradezco, Marcelo, que estés hoy acompañándonos, que hayas aceptado impartir esta conferencia para la comunidad geotécnica mexicana, pero también para mucha comunidad latina, que son los que me han solicitado a mí que requieren conferencias sobre este tema en español. Entiendo que también hay algunas personas conectadas de otros lugares del mundo en donde pues hablan inglés. Yo espero bueno, asumo que las personas conectadas hablan español también y que no habrá problema de comunicación en el lenguaje. Agradezco nuevamente el esfuerzo porque sé que estás con muchas horas de diferencia. Es madrugada para ti y entonces aplaudo y agradezco doble este esfuerzo tuyo. Y sin más te cedo la palabra, Marcelo. Adelante y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esa introducción. También quiero agradecer a Ricardo por las palabras que me ofreció al comienzo de la presentación, a la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos por esta oportunidad y a todos los presentes por escuchar esta conferencia. Vamos a ver si puedo lanzar mi presentación y ya me dirán. Creo que están viendo mi presentación en este momento, ¿no? Así es, se ve muy bien. Así es. Perfecto. La última cosa, a ver si tengo el enlace. Acá está el enlace. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que corresponda para cada uno de ustedes. La charla de hoy está relacionada con el tema que anticipó Patricia, que es Geotecnia para la Energía, desafíos y oportunidades. Y la idea es dar un pantallazo general a esta relativamente nueva área de la energía, de la ingeniería geotécnica, relacionada con problemas de energía, ¿no? Entonces, la organización que he pensado para la charla de hoy es la siguiente. Voy a hacer una breve introducción al contexto de la conferencia, hablar de los problemas de energía en general y luego cómo nosotros como ingenieros geotécnicos tenemos un rol importante para resolver esta problemática. Luego voy a ir en particular a cuáles son los problemas geotécnicos en los cuales nosotros nos vinculamos y podemos aportar nuestro conocimiento para resolver
aplicaciones y problemas que son desafíos importantes para nuestra sociedad y para la industria, y nosotros tenemos la herramienta y la oportunidad para resolverlos. Luego voy a muy brevemente presentar cuál es el marco general que utilizamos para analizar este tipo de problemas. Van a ver algunos componentes experimentales y otros numéricos. De nuevo, es un pantallazo general, pero al menos para que tengan una idea de cuál es el tipo de herramientas que estamos utilizando para atacar este tipo de problemas. Luego pasaré a explicar algunas aplicaciones típicas relacionados con pilotes energéticos, con sistemas geotérmicos mejorados, con almacenamientos geológicos profundos. Luego, brevemente, trataré de presentar cómo consideramos las discontinuidades en nuestros análisis. Como ustedes saben, cuando tenemos medios porosos, pues, particularmente rocas, discontinuidades son las que controlan nuestro problema. Entonces tenemos que tratar de incorporar el efecto de discontinuidades en los análisis, y voy a presentar brevemente cómo podemos expandir nuestras herramientas para considerar estos fenómenos importantes en nuestros problemas. Y finalmente, terminaré con algunas conclusiones y reflexiones finales. Antes de ir en concreto a los temas de la presentación de hoy día, me gustaría agradecer a los colaboradores. Estos son los más próximos que han colaborado en estas aplicaciones, en estos problemas que van a estar hoy día, pero particularmente mis estudiantes, que son los que llevan el trabajo duro de sacar adelante esta investigación. También a mis colegas, particularmente de Barcelona, de Estados Unidos y también de Brasil, y otros colaboradores que han estado involucrados en estos problemas. Como introducción bien general, me gustaría presentar este gráfico que muestra cuál es la distribución de energías para el consumo actual que tenemos, y también podemos ver que los cálculos dicen que necesitamos más o menos un incremento del 2% por año para satisfacer las demandas futuras de energía. Entonces, si vemos más o menos qué está pasando entre ahora y el año 2040, podemos ver que aproximadamente el 80% de la energía que estamos utilizando y que utilizaremos va a ser de combustibles fósiles, ¿no? Esto implica que durante estos años vamos a seguir liberando anhídrido carbónico a la atmósfera, y como ustedes saben, esto va a seguir exacerbando el problema del calentamiento global, cambio climático. Como pueden ver, estamos haciendo muchos esfuerzos para reducir el consumo de combustibles fósiles. Pueden ver en esta gráfica que el renovable está creciendo, nuclear también, y también el uso de gas, que es un combustible fósil, pero menos contaminante, digamos. Pero podemos ver que así todo, podemos ver que el consumo general de combustibles fósiles va a decrecer para el año 2040 al 30% en forma proporcional, en porcentaje, pero la producción neta va a crecer porque vamos a tener una demanda adicional de energía, y esa demanda va a ser cubierta seguramente por estos residuos combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si consideramos el Acuerdo de París, que prevé que para el año 2050 tengamos 0 emisión neta, podemos ver que esta transición va a ser alimentada básicamente por combustibles fósiles, ¿no? Otra cosa que también podemos ver de este gráfico es que ustedes se darán cuenta que casi todas de estas formas de energías tienen un contacto estrecho con el subsuelo, ¿no? Y es por esto que nosotros, ingenieros geotécnicos, geomecánicos, tenemos el conocimiento de cuáles son los procesos físicos dominantes en este tipo de problemas, y sabemos también cómo suelos y rocas responden a este tipo de fenómenos, y hemos desarrollado herramientas importantes para analizar este tipo de problemas, y por supuesto tenemos que seguir mejorando y actualizando estas herramientas para afrontar los desafíos futuros. Entonces, toda esta nueva rama de la ingeniería geotécnica que se dedica a resolver estos problemas es lo que hemos llamado en inglés Energy Technique, y en castellano hay diversas traducciones. Acá la he traducido como geotecnia para la energía, pero básicamente es la aplicación de los principios geotécnicos, gran parte de los que ya conocemos y otros que estamos desarrollando,
que la idea es entender y diseñar problemas de geoingeniería asociados a la producción, al intercambio y al almacenamiento de energía en el subsuelo. En este gráfico muestro de una forma general cuáles son los 3 tipos de aplicaciones en las cuales nosotros estamos actualmente trabajando. Una de ellas, producción de energía. Esto es básicamente cómo producimos energía al subsuelo, y hay diferentes formas de diferentes tipos de energía que voy a comentar en unos minutos. El otro aspecto importante es lo que llamamos intercambio de energía. En este caso, lo que estamos haciendo es intercambiando energía con el subsuelo. Básicamente, cuando tenemos un pico de producción de energía, lo almacenamos en el suelo, y cuando necesitamos esa energía porque tenemos un pico de demanda, lo extraemos, ¿no? Entonces también hay diferentes aplicaciones en las cuales está esta idea, ¿no?, de intercambiar energía con el suelo. Y luego el otro tipo de aplicación muy importante en la que estamos interactuando es el almacenamiento de residuos del sector energético. Por ejemplo, el caso típico es la energía nuclear, que produce residuos radioactivos, y una opción es almacenarlo en el subsuelo. Como ustedes saben, también producimos CO2, y una posibilidad también es captarlo y almacenarlo en el subsuelo. Entonces, todos esos problemas son típicos problemas geotécnicos que nosotros estamos abordando para resolver estos desafíos, ¿no? Y una cosa que van a ver en esta presentación, y que es bastante obvia a medida que vamos hablando de este tema, es que todos estos problemas son bastante, podemos decir, uno de otro tienen diferencias, ¿no? En lo cual es la problemática, cuál es el tipo de suelo, cuál es el tipo de roca que utilizamos, cuáles son los problemas físicos dominantes, pero en todos ellos hay una característica común, que es que hay procesos termohidromecánicos acoplados. Esto quiere decir que tenemos efectos importantes por la parte mecánica, que es lo que realmente hemos manejado en los problemas de geotecnia. Esto es relación tensión-deformación, pero también tenemos problemas de flujo de calor y problemas de transporte de agua, de gas y de otras sustancias químicas, ¿no? Entonces, es como un tema común, es como está al centro de estos problemas, tratar de entender estos procesos termohidromecánicos. Entonces, una parte de la presentación también estará dedicada a cuáles son las herramientas que tenemos para entender mejor estos procesos termohidromecánicos. Lo que voy a hacer ahora es referirme brevemente a diferentes aplicaciones en estas 3 diferentes áreas, para, de nuevo, presentar cuáles son los desafíos que tenemos en cada una de ellas y cuáles son las oportunidades. Entonces, si vamos ahora a producción de energía, bueno, no lo he dicho, he mencionado termodinámico, pero tenemos problemas acoplados químicos, porque hay reacciones e interacciones químicas que son muy importantes en este tipo de problemas. Entonces, si ahora voy a los problemas de geotecnia relacionados con la producción de energía, el que estamos muy familiarizados es lo que llamamos hidrocarburos no convencionales, y una técnica fundamental para este tipo de producción de energía es la fractura hidráulica. Esta técnica empezó a finales de los años 50, y la principal aplicación en ese momento era aumentar la conectividad entre pozos, ¿no?, entre pozos de producción de petróleo y gas. Pero esta técnica estuvo como latente, no se desarrolló mucho hasta hace unos pocos años, en los cuales se vio el potencial de esta técnica para producir gas y petróleo que llamamos no convencional, de esquistos, shale, ¿no? Como ustedes saben, tenemos una gran cantidad de metano, de residuos fósiles almacenados como pequeñas burbujas en rocas sedimentarias, ¿no? Entonces, la idea acá es básicamente inyectar un fluido especial que nos va a alta presión, que va a abrir la roca, la va a fracturar. Entonces, al fracturar la roca, este gas o petróleo que está capturado en pequeñas burbujas va a ser, en pequeños poros, va a ser producido a través de estos pozos, que tienen la doble función de básicamente fracturar la roca y luego producir el recurso, ¿no? Esta es una técnica muy importante que ha tenido un impacto muy fuerte en la economía, en particular en Estados Unidos, y vemos cómo ha avanzado desde el año 2000
hasta el 2035 podemos ver que pasó del 1% del gas que se producía de shale, ¿no? De esquistos, al 20% en el 2010 y con una predicción del 46% para el año 2035. Entonces, ahí tenemos la oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad de producir este recurso que está ahí atrapado en estas rocas sedimentarias. Los desafíos son varios. Uno de ellos es, por ejemplo, optimizar la producción con técnicas actuales. Logramos producir una gran parte del recurso, pero también es cierto que una gran parte queda todavía alojada en la roca. Entonces, estamos viendo técnicas que permitan una forma más eficiente de producir este recurso. Otro desafío es que se necesita mucha agua para producir gas y petróleo de no convencional, y muchas veces este agua es un recurso que no está en las zonas de producción, y también pasa que mucha de esta agua no se recupera, ¿no? Entonces también tenemos ahí un desafío en optimizar este proceso. También han escuchado de la microsismicidad. Estas técnicas algunas veces están vinculadas a microsismos, ¿no? Que en algunas oportunidades no son confortables para las personas que viven cerca de estos campos de producción. Y también tenemos el problema, la potencial contaminación de acuíferos, aunque esto se ha demostrado que no es un problema tan grande, pero está siempre este problema de una contaminación potencial de acuíferos, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades y los desafíos que tenemos en esta aplicación. Luego tenemos otra forma que tenemos de producir energía, son los que llamamos sistemas geotérmicos mejorados, EGS en inglés. Y como ustedes saben, producimos energía geotérmica, y esto lo voy a explicar en más detalle en unos minutos, de acuíferos a altas temperaturas. En estos casos, en estos acuíferos, tenemos dos recursos o dos componentes que son muy importantes. Uno de ellos es un medio permeable y el otro es el agua. Entonces, básicamente lo que se hace en estos tipos de producción geotérmica más tradicionales es inyectar el agua en el acuífero por un pozo inyector, y producimos agua caliente o vapor por un pozo productor, ¿no? Lo que sucede es que en muchas regiones donde tenemos un buen recurso geotérmico no tenemos un acuífero, y este es un mapa de Estados Unidos, por ejemplo, pero pasa en otros países del mundo, en los cuales donde tenemos un buen recurso geotérmico, tenemos lo que llamamos una roca seca. En inglés se conoce como HDR, son una Hot Dry Rock, que eso implica que tenemos una roca que es impermeable y en la cual no tenemos agua. Estas rocas generalmente están a alta temperatura, son profundidades importantes, estamos hablando de más de 3 kilómetros de profundidad. Entonces, la idea sería inyectar por un pozo inyector agua fría o otro fluido a muy baja temperatura, con la intención de producir un choque térmico, ¿no? Este agua fría entra en contacto con la roca, que puede estar a 200 grados centígrados, y al estar en condiciones confinadas, esta contracción brusca debido al choque térmico va a inducir una serie de fracturas, como pueden ver acá esquemáticamente, y una vez que hemos formado este sistema de fracturas similar al que comenté anteriormente, fractura hidráulica, pero acá el fenómeno dominante es la parte térmica, es la componente térmica del choque térmico. Una vez que tenemos este sistema de fracturas, lo que se hace es empezar a inyectar agua y producir agua por los pozos productores, y esta agua caliente o vapor se utiliza para producir energía que la conectamos a la red de energía. Este es un recurso muy, muy importante. Hay mucha investigación en esta área. Hay varios ensayos a escala real en Utah, en Estados Unidos, también en Escocia, en Reino Unido y en otros países, porque el potencial que tenemos acá es enorme. Acá tienen un gráfico que fue preparado considerando distintos escenarios de producción, ¿no? Desde un escenario muy optimista hasta uno pesimista, en el cual solamente el 2% de este recurso lo producimos, y podemos ver que bajo ese escenario, que como digo, es muy conservativo, del 2%, solamente aprovechamos el 2% del recurso, podemos ver que se producirían 2,8
a la 10 a la 6 exajoule. Y si vemos que en Estados Unidos necesitábamos en el año 2005 100 exajoule para cubrir necesidades energéticas, podemos ver que este recurso es muy importante y puede ayudarnos a satisfacer las demandas presentes y futuras de energía. Por eso es que hay mucho interés y esa es la oportunidad. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, que tenemos que hacer estos pozos a profundidades importantes, altas temperaturas. Esto de por sí solo es un desafío importante. Luego tenemos que hacer toda la ingeniería de cómo se forma este sistema de fracturas y optimizar la producción de este tipo de sistemas. De nuevo, tenemos muchas oportunidades, pero también grandes desafíos y estamos trabajando para resolverlos. Otro recurso que a lo mejor no es tan conocido es lo que conocemos como hidratos de metano en sedimentos. Este recurso lo tenemos en formaciones en las cuales el metano está atrapado en el sedimento y esto sucede cuando tenemos altas presiones y bajas temperaturas, típica de sedimentos submarinos, no muy lejos de la costa, en condiciones, como se muestran acá, de temperatura y presión, tal que el metano está en estado sólido, es como hielo que está, o sea, es el metano sólido atrapado, como en un cage, como en una cápsula de hielo, ¿no? Entonces, este recurso es muy importante. También tenemos muchos de este recurso en Alaska y en permafrost en general. Y podemos ver que si consideramos todo el metano que tenemos en hidratos, ese metano ese recurso es más grande que todo el otro metano que tenemos en otras formas, ¿no? Como por ejemplo gas, petróleo, etcétera, ¿no? O sea que también tenemos una oportunidad importante de aprovechar este recurso. Desafíos es que, esta es una foto de un sedimento de metano, es que este recurso está muy disperso, ¿no? Entonces no es fácil recuperarlo. Y por otro lado, el proceso por el cual el, eh, el metano pasa del estado sólido al gaseoso se llama disociación y es un proceso complejo que está asociado con grandes cambios de presión. Para que se hagan una idea, con 1 metro cúbico de hidrato de metano se producen más o menos, si me acuerdo bien, unos 180 metros cúbicos de gas y casi 1 metro cúbico de agua. O sea, tenemos un cambio de volumen muy importante en el sedimento que, como ustedes pueden imaginar, induce gradientes de presiones importantes. También es un proceso endotérmico, o sea que tenemos cambios de temperatura y, como se pueden imaginar, cambios en tensión. O sea que hay muchos desafíos asociados a este problema, pero como dije anteriormente, es un recurso muy importante y también se está avanzando en diferentes líneas, ¿no? Para ver cómo se puede optimizar la producción, cómo entendemos el comportamiento geomecánico de estos sedimentos y cómo podemos hacer una utilización óptima de este recurso en el futuro. Bueno, estos son 3 ejemplos, ¿no? de aplicaciones en las cuales estamos produciendo energía del subsuelo. Ahora me voy a dedicar a presentarle algunas aplicaciones en las cuales intercambiamos energía con el subsuelo. Por ejemplo, ustedes saben que los molinos de viento, estos campos eólicos han crecido mucho en Europa y en Estados Unidos, bueno, y en todos los países en general, ya que tienen cuál ha sido la capacidad acumulada de producción de energía en los últimos años. Es un incremento sustancial. Un problema que tenemos asociado con este tipo de recursos es que algunas veces producimos la energía cuando la necesitamos. Esto es porque, por ejemplo, tenemos vientos en algunas regiones dominantes durante la noche y en ese momento no tenemos un pico de demanda, entonces básicamente la energía que se produce en un momento no se puede utilizar totalmente. Entonces, una opción que tenemos es utilizar esa energía que se produce en pico de producción en los cuales no tenemos la demanda para ese recurso para inyectar aire u otro fluido a alta presión en el subsuelo y luego eso durante los picos de producción y luego si necesitamos
descomprimimos ese aire y producimos energía. Entonces acá tiene un esquema de esto, hay distintas opciones. En una de ellas lo que hacemos es utilizar cavernas en roca. En otros casos, como acá, tenemos un acuífero en el cual lo que hacemos básicamente inyectamos aire. Acá tenemos el campo eólico que produce la energía. Cuando lo usamos, inyectamos ese fluido a alta presión en el acuífero, se va a formar como una burbuja de aire, ¿no? Y una vez que hemos formado su burbuja, utilizamos los picos como mencioné anteriormente, durante la noche, por ejemplo, que tenemos pico de producción, comprimimos aire en el subsuelo y durante el día, cuando tenemos pico de demanda, descomprimimos ese aire, producimos energía que está conectada a la red, ¿no? Entonces, esto es una solución muy interesante que acoplamos con el recurso eólico. También se puede acoplar con energía solar. Hay dos plantas pilotos en el mundo, una en Alemania y otra en Estados Unidos, basadas en caverna de sal, y también hay un gran interés en desarrollar esta tecnología para hacer un óptimo recurso de energía eólica o solar en el futuro. Otra forma de energía otra aplicación en la cual intercambiamos energía con el terreno son los que llamamos sistemas geotérmicos superficiales o pilotes energéticos. Me voy a dedicar a esta aplicación en más detalle en unos minutos, pero la idea fundamental es que básicamente cuando tenemos una demanda de calefacción en invierno, lo que hacemos, incorporamos unas tuberías en nuestros pilotes tradicionales, y la idea es que en invierno, cuando necesitamos calefaccionar nuestro edificio, vamos a circular un fluido a través de estas tuberías que incorporamos en nuestros pilotes para traer ese calor del subsuelo, almacenar en el subsuelo y utilizarlo para asistir a la calefacción de los edificios. Y en verano es el problema opuesto, y como digo, ya lo voy a explicar en más detalle en unos minutos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si vemos la energía que está asociada a la calefacción de edificios, podemos ver que consume el 36% del total de energía. Eso es en Estados Unidos. Es el 65% del consumo de electricidad, o sea, el 36% de toda la energía que se produce va a calefaccionar y acondicionar edificios. 65% de electricidad se utiliza para esto, y representa también el 30% de la emisión de gases con efecto invernadero, ¿no? En Europa estos porcentajes son similares, ¿no? Un 40% del consumo de energía está asociado con la calefacción y refrigeración de edificios. Entonces, haciendo este intercambio de energía con el subsuelo, estamos contribuyendo a estos aspectos que son muy importantes. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, básicamente reducir el consumo de energía, de electricidad en particular, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, y los desafíos es optimizar este sistema para que sea eficiente y nos permita alcanzar esos objetivos que planteé anteriormente. Por último, me voy a referir al almacenamiento subterráneo de energía en forma de, por ejemplo, de almacenamiento de hidrógeno. Estamos escuchando mucho del hidrógeno, y esto es porque es un vector energético que básicamente lo podemos almacenar en el terreno y emplear cuando nos haga falta, ¿no? Entonces la idea acá es ir a estamos explorando diferentes tipos de formaciones para almacenar este hidrógeno, y cada una de ellas tiene sus propios desafíos, pero la idea sería inyectar hidrógeno en el subsuelo, almacenarlo y producir ese hidrógeno cuando lo necesitemos para las distintas aplicaciones que nos hagan falta. Por último, me voy a referir a las aplicaciones en las cuales lo que estamos haciendo es tratando de resolver el problema de los residuos generados en el sector energético. Un caso típico es la energía nuclear. Como ustedes saben, usamos materiales radioactivos, uranio y plutonio similar, para producir energía nuclear. El problema que tenemos es que cuando este material radioactivo todavía está muy
cuando todavía emite mucha radiactividad, ya no es eficiente para producir energía. Entonces lo tenemos que sacar de la planta, del reactor, y buscar un lugar seguro donde almacenarlo. Esto es un problema que no se ha resuelto, o sea, desde que se empezó a producir energía nuclear. Lo que hemos estado haciendo hasta el momento es tener como unas piscinas, albercas, como le dicen en México, cercanas o piletas cercanas a la central nuclear, en unos galpones, y básicamente lo que se hace, este residuo se pone en contenedores especiales y se circula agua para ayudarlo a que se enfríe en el tiempo, y esto es una solución temporal hasta que tuviéramos una solución definitiva para este problema de almacenamiento de este residuo que es muy contaminante. Entonces, la opción que se está ahora estudiando en todos los países que producen residuos radioactivos es lo que llamamos el almacenamiento geológico profundo. Y la idea acá es ir unos 500 metros o más por debajo del nivel del suelo. Acá esquemáticamente lo presento en esta figura. Vamos a ir 500 metros por debajo del nivel del terreno y vamos a crear un sistema de galerías, ¿no? En los cuales vamos a tener la disposición del residuo en galerías horizontales o en pozos verticales, depende del país, depende del concepto, se utiliza uno u otro esquema, pero la idea es que una vez que llegamos a esa profundidad y tenemos el residuo, lo que se hace, ese residuo está encapsulado en un contenedor metálico y generalmente queda un espacio vacío entre el contenedor metálico con el residuo radioactivo y la roca natural. Entonces lo que hacemos es creamos una barrera de ingeniería. Entonces, cuando explicamos este problema, lo que decimos es como si fuera una cebolla en la que tenemos diferentes capas y cada capa tiene la función de retrasar lo máximo que sea posible el flujo de agua que puede acceder a este residuo radioactivo y ponerlo en contacto con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, generalmente estamos buscando rocas de muy buena calidad, granito, arcilitas, rocas sedimentarias, también roca de sal, y entonces eso ya es una barrera que llamamos barrera geológica. Luego tenemos la barrera de ingeniería, que generalmente está hecha de bentonita compactada a alta densidad. Como saben, la bentonita tiene muy baja permeabilidad, también tiene esa propiedad de hinchamiento. Básicamente, cuando esa bentonita entre en contacto con agua, va a tender a expandir y va a mantener este residuo bien estable debido a la presión de hinchamiento que se desarrolla durante el proceso de mojado. Y luego tenemos el canister, que es metálico, el contenedor metálico, que también es otra barrera. Una característica importante de este problema es que el residuo nuclear emite calor, ¿no? Y temperaturas pueden ser muy altas. Inicialmente se diseñaban este tipo de sistema para una temperatura máxima de 100 grados centígrados, pero ahora estamos tratando de ver si podemos aumentar esta temperatura. Está yendo hasta 200 grados en el diseño. Como digo, esto todavía ningún país ha almacenado residuos radioactivos, pero hay muchos países que están muy cerca de hacerlo y se están viendo de ir a altas temperaturas. Entonces, como se puede imaginar, ahí tenemos procesos termohidromecánicos acoplados complejos, porque la bentonita que está próxima al contenedor va a tender a retraerse debido a la evaporación de agua. La bentonita que está próxima a la roca, debido al agua natural, estamos buscando rocas de baja permeabilidad, pero siempre agua va a haber en estos sistemas. Entonces se prevé que la roca va a proveer agua a la barrera de bentonita, esta bentonita va a expandir, es decir, que la parte externa de la barrera se va a empezar a hidratar y ese frente de hidratación se va a mover hacia el centro de la barrera, donde está el canister. Entonces ahí pueden imaginarse también que hay procesos complejos termohidromecánicos y también químicos, porque el agua de hidratación de esta barrera tiene una composición química diferente de la composición química de la arcilla. Entonces esperamos también reacciones químicas que son comunes en este tipo de arcillas, como por ejemplo el intercambio de cationes, precipitación y disolución de minerales y otros procesos que van a afectar el comportamiento. Un desafío adicional que tenemos acá es que tenemos que diseñar el sistema para cientos de miles de años. Entonces, como se puede imaginar, necesitamos tener un muy buen conocimiento del comportamiento de la bentonita,
la barrera de ingeniería, y de la roca, porque estos dos materiales van a estar sometidos a estas acciones termo-hidromecánicas y geoquímicas, ¿no? Otro problema que también estamos tratando de resolver es el almacenamiento de CO2. Como ustedes saben, nuestro consumo de energía actual está basado principalmente en residuos fósiles, y una desventaja de este tipo de energía es que produce CO2 que acentúa el efecto invernadero. Entonces, una de las opciones que tenemos para reducir la cantidad de CO2 que tenemos en la atmósfera es captar ese CO2, generalmente cerca de lugares de fuerte producción de anhídrido carbónico, e inyectarlo en distintos tipos de roca. Ahí estamos analizando distintas opciones, pero de nuevo se inyecta a altas presiones, baja temperatura, en estado supercrítico, y se puede imaginar también que acá tenemos estos procesos termohidromecánicos y geoquímicos, porque estamos inyectando un fluido a muy alta presión en un medio rocoso de baja permeabilidad, estamos cambiando tensiones efectivas, estamos induciendo gradientes de presiones. El CO2 es corrosivo, o sea, va a entrar va a reaccionar con la roca natural. Entonces tenemos que estudiar muy bien cuáles son estos procesos termohidromecánicos para asegurarnos de que este CO2 esté capturado por un largo tiempo en estas formaciones rocosas. Bueno, acá terminó la primera parte de la presentación, en las cuales la intención era dar un pantallazo general de cuáles son los diferentes tipos de problemas, desde producción de energía, intercambio de energía con el terreno y almacenamiento de residuos. Y ahora me voy a dedicar un poquito nomás, muy rápidamente, a mostrarles cuál es la herramienta numérica que utilizamos para analizar este tipo de problemas. Como dije anteriormente, necesitamos ensayos laboratorios, porque estos modelos hay que calibrarlos, pero en este tipo de aplicaciones, modelos numéricos son fundamentales. Por ejemplo, si vamos al caso que mencioné anteriormente de residuos radioactivos, podemos ver que tenemos que asegurarnos que este residuo esté por muy largo tiempo, cientos de miles de años, y es imposible solamente confiar en ensayos para esto. Tenemos que tener modelos matemáticos que nos permitan proyectar y simular qué va a pasar en el largo plazo, ¿no? Y para ello tenemos los que denominamos, la herramienta más común que tenemos es lo que denominamos formulaciones termohidromecánicas y geoquímicas acopladas. Están basados en una formulación que llamamos también multiespecie, multifase, porque podemos distinguir diferentes fases: fase líquida, gaseosa y sólida, y distintas especies: el agua, el aire, especies químicas, ¿no? Entonces, la idea es relativamente simple, son ecuaciones de balance. El balance de masa de agua es la ecuación de continuidad típica que hemos estudiado, ahora escrita de una forma muy general para considerar que el agua puede estar en forma de agua líquida o puede estar como vapor en el gas, pero básicamente es una ecuación de continuidad que nos dice que la variación de la cantidad de agua que tenemos en un determinado volumen representativo tiene que ser igual a la entrada y salida de agua de este dominio, más una fuente sumidero o fuente o sumidero de agua que tenemos en el sistema, ¿no? Similarmente lo hacemos para el aire, tenemos nuestra ecuación de balance de masa de aire. Para la temperatura usamos lo que llamamos balance de la energía interna. Para el equilibrio utilizamos el balance de la cantidad de movimiento, la ecuación de equilibrio, y para también necesitamos hacer un balance de la masa de sólido, ¿no? Estas son las ecuaciones básicas, digamos, de esta formulación, y como ustedes saben, cuando tenemos un problema matemático, tenemos que tratar de tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es que para cada una de estas ecuaciones principales, que le llamamos ecuaciones de estado, y estas son nuestras variables principales, tenemos para cada ecuación principal o de estado, tenemos una variable principal o de estado, ¿no? Entonces, para el balance de masa de agua, la variable asociada es la presión de líquido; para el balance de la masa de aire, la variable asociada es la presión de gas; balance de energía interna, la temperatura; para el equilibrio son los desplazamientos; y para el balance de sólido es la porosidad. Estas son las distintas fases y líquidas y especies que consideramos. De nuevo, no hay tiempo para explicar en detalle esto, pero hemos publicado muchos papers, muchos artículos en esta área, y los que estén interesados en este tema me pueden contactar para tener más detalles.
Tenemos que complementar esto con ecuaciones constitutivas que básicamente nos van a permitir calcular las otras variables que estamos interesados, como por ejemplo la ley de Fourier, que está relacionada con el balance, con la conducción térmica, el flujo de calor, la ley de Darcy con el flujo de agua y gas, y así podemos seguir presentando distintas ecuaciones constitutivas que son relacionadas con material particular, y tenemos que determinar los parámetros de estas leyes en el laboratorio con ensayos pertinentes para determinar, por ejemplo, la conductividad térmica, para determinar la permeabilidad, los parámetros elásticos y plásticos de nuestros materiales y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esta es la formulación matemática formal, y luego lo que hacemos es desarrollar un modelo numérico. En este caso nosotros usamos el programa Codebray, que fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, por Olivella y colaboradores, y después muchos estudiantes de Barcelona han seguido contribuyendo y expandiendo este código, un código de elementos finitos, diferencias finitas en el espacio, y nos permite resolver todos estos problemas que mencioné anteriormente, solo el problema mecánico, acoplar el mecánico con el térmico, o el mecánico con el problema hidráulico, y podemos de esta forma resolver nuestros problemas de ingeniería. Tenemos también un sistema que nos permite preparar las mallas y cargar toda la información que necesita un código de elementos finitos, y un postproceso que nos permita analizar los resultados de nuestro modelo. Ahora, esto es la herramienta que utilizamos, como dije anteriormente, acompañada de los correspondientes ensayos de laboratorio. Bueno, ahora me voy a dedicar en estos minutos que me quedan a presentar algunas aplicaciones muy rápidamente, solamente para que vean cómo aplicamos estos conceptos a algunos problemas particulares, ¿no? Y voy a empezar con las aplicaciones relacionadas con geotermia, y acá en este gráfico me gusta mucho porque presenta los diferentes aspectos que comenté anteriormente. Si vemos cómo cambia la temperatura en profundidad, podemos ver que los metros superiores del terreno, donde tenemos una variación de la temperatura entre el invierno y el verano, o sea, la temperatura oscila bastante hasta aproximadamente unos 5 o 6 metros, y de ahí para abajo la temperatura es más o menos constante hasta que empieza a crecer en profundidad con el gradiente geotérmico, ¿no? Que básicamente tenemos un incremento de la temperatura a medida que nos vamos más profundo, ¿no? Entonces, el sistema que comenté anteriormente de intercambio de calor es lo que se refiere a estos problemas, a estos tipos de aplicaciones más superficiales, como los pilotes energéticos, que voy a explicar en más detalle en unos minutos. Y si vamos más profundo, bueno, tenemos la geotermia profunda, que nos permite producir energía utilizando el recurso natural que tenemos en el subsuelo, ¿no? Hay distintos tipos de loop que tenemos, ¿no? En este caso es lo que llamamos un loop cerrado, porque básicamente se inyecta y la inyección y producción está conectada. Otras veces tenemos lo que llamamos un loop abierto, en el cual inyectamos por este pozo y producimos por este otro. Esto depende de las condiciones locales y del problema particular, cuál tipo de loop decidimos hacer. Y esto no solo se aplica a pilotes, también se puede aplicar a plateas, a túneles. En realidad, para cualquier estructura geotécnica que esté en contacto con el terreno, que pueda intercambiar calor con el terreno, podemos pensar en esta aplicación y utilizar esta oportunidad que tenemos de intercambiar calor con el terreno para producir energía. Vamos al caso particular de los pilotes energéticos. Si vemos en cualquier locación, en cualquier parte del mundo, y vemos la variación de temperatura que comenté anteriormente, ¿no? Hasta unos 5 metros más o menos de profundidad, tenemos que hay una influencia de la temperatura ambiente en la temperatura del subsuelo, pero a esa profundidad o más ya no hay un efecto de la temperatura ambiente en la temperatura del subsuelo. Y acá en este gráfico presento lo que hemos medido en College Station, en Texas, en el lugar donde yo vivo, y pueden ver que esta es la variación de temperatura anual, altas temperaturas en verano, bajas temperaturas en invierno, no tan bajas en Texas como ustedes saben, pero la temperatura disminuye, y esta es la media anual a unos 4 metros de profundidad. Y pueden ver que esta media anual es más o menos
la variación anual, ¿no?, de la temperatura es más o menos igual a la media en nuestra localidad. Esto quiere decir que cuando estamos, por ejemplo, en invierno, ¿no?, que estamos a baja temperatura, la temperatura ambiente es más baja que la temperatura del subsuelo, y en verano la temperatura ambiente es bastante más alta que la temperatura del subsuelo. Entonces la idea es que podemos utilizar esta propiedad para, por ejemplo, cuando estamos en verano, necesitamos refrigerar nuestro edificio, podemos básicamente inyectar el fluido caliente que viene de la refrigeración del edificio. Después de refrigerar el edificio, ese fluido está caliente, lo inyectamos en el subsuelo, que está más frío que este fluido. Estamos en esta situación. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que este fluido se va a enfriar y vamos a utilizar este fluido más frío para ayudar a la refrigeración de nuestro edificio. En invierno es la situación opuesta. Tenemos nuestro fluido frío que se ha utilizado para calefaccionar el edificio, lo inyectamos en nuestros pilares energéticos y el terreno está más caliente que este fluido, intercambia calor con el terreno y utilizamos este fluido ahora a una temperatura más elevada para también asistir a la calefacción del edificio. Por supuesto que esto no alcanza para cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración del edificio, pero ayuda a reducir la boleta de electricidad que pagamos en nuestros edificios. Ghassan fue el estudiante que trabajó en este tema, y básicamente lo que estuvimos haciendo, estos son sistemas que están muy desarrollados, particularmente en Europa y otros países, no tanto en Estados Unidos, y está menos desarrollado para condiciones en las cuales no tenemos un balance perfecto entre el invierno y el verano, ¿no? Porque si pensamos en lo que estamos haciendo, básicamente en verano estamos inyectando, o vamos a verlo acá más fácil, en invierno lo que estamos haciendo es intercambiando calor, estamos dándole calor al terreno, y luego, en verano estamos dando calor al terreno, que cuando necesitamos en verano lo extraemos para calefaccionar el edificio. La situación ideal sería que haya un balance perfecto entre los meses de verano y de invierno. Esto quiere decir que al final de un año, ¿no?, el calor que le entregamos al terreno en verano es más o menos igual que el calor que extraemos del terreno en invierno para calefaccionar el edificio. Pero eso no sucede en Texas porque tenemos más necesidad de refrigeración que de calefacción. Entonces, bueno, estuvimos estudiando qué pasa en este tipo de problemas, y una situación que sucede es, por un lado, esto, ¿no?, que tenemos un déficit, necesitamos más refrigeración que calefacción, y por otro lado, generalmente los terrenos están no saturados en la parte más superficial. Entonces, como ustedes saben, el intercambio de calor en el suelo está dominado por la continuidad térmica. Entonces, esta continuidad térmica va a depender de las distintas fases que tengamos en nuestro suelo. Esto es líquido, gas y sólido. Y como ustedes saben, el aire es un peor conductor del calor que el líquido. Entonces, que el agua líquida. Entonces quiere decir que cuando tenemos un suelo no saturado, vamos a perder eficiencia en la transferencia de calor entre el pilote y el terreno, ¿no? Entonces lo que hicimos fue estudiar este problema en particular en Texas, y hicimos ensayo laboratorio, también hicimos un ensayo en un edificio real, y una solución analítica y también una solución numérica. Acá les presento el ensayo laboratorio que hicimos, muy sencillo. Es como una sección de pilote, en lo cual teníamos las dos tuberías acá por las que hacíamos circular nuestro fluido a distinta temperatura. Teníamos nuestro suelo, que lo preparamos a distintos grados de saturación para ver el efecto de la saturación en la conductividad térmica, y pusimos sensores de temperatura y de humedad para ver cómo afectaba esto nuestro intercambio de calor en este caso. Y también probamos distintas geometrías del pilote y otras variables, ¿no? Entonces, una vez que teníamos esto que corresponde a una sección del pilote, usamos el código de elemento finito que presenté anteriormente para extender esta modelación de una sección del pilote a toda la profundidad del pilote, considerando distintas condiciones de nivel freático, desde un nivel freático superficial hasta uno bastante profundo, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos resultados. Con puntos pueden ver las determinaciones de temperatura que hicimos en este
en este ensayo, y luego con líneas en la modelación numérica con Code-Bright, y básicamente podemos ver que el modelo capta muy bien la evolución de temperatura, y una vez que tuvimos la evolución de temperatura, nos fijamos en el intercambio de flujo térmico entre el pilote y el suelo, y comparamos este intercambio de calor para distintas condiciones no saturadas, para distintos grados de saturación, comparado con el caso ideal de saturación total, y con esto pudimos obtener nuestros coeficientes de eficiencia que nos dice cómo la posición del nivel freático va a impactar en la eficiencia de nuestro pilote energético. Y esto lo hicimos para distintos tipos de suelos, para una arena, un limo y una arcilla arenosa. Y propusimos estas gráficas de eficiencia que nos permiten ayudar a tener una idea del impacto de la zona no saturada en la eficiencia de la transferencia de calor entre el pilote y el suelo. Luego también hicimos un escala, en ese pues estaba construyendo un edificio nuevo, nuestra universidad, convencimos al presidente de la universidad para instalar en una esquina de este edificio unas tuberías para tener nuestros pilotes energéticos, y no tengo tiempo para explicar todos los detalles, pero bueno, hicimos varios ensayos utilizando este edificio como un laboratorio, básicamente, para ver cómo funciona este edificio, este tipo de sistema en climas como el de Texas, en donde tenemos una necesidad de refrigeración más que de calefacción, ya que tiene un detalle de las tuberías que inyectamos, que introducimos en nuestra armadura, cómo quedó los pilotes, y utilizamos el sótano de este edificio como un laboratorio para hacer nuestro ensayo, y esto lo hicimos durante un año para ver cómo las distintas estaciones afectaban el funcionamiento del sistema. Pudimos ver que efectivamente, a medida que necesitamos más refrigeración que calefacción, nuestro terreno se iba sobrecalentando, porque básicamente le introducimos más calor, inyectamos más calor en el suelo que lo que extraíamos en invierno, y esto llegó a que la eficiencia empezara a reducir en el tiempo debido a este sobreuso, digamos, del terreno, inyectando más calor del que extraíamos. También hicimos un estudio económico, teníamos cuánto se gastó en ese edificio en electricidad, y pudimos ver que teniendo en cuenta cuánto costaría instalar este sistema para todo el edificio, necesitábamos 13 años más o menos para recuperar la inversión, pero luego, si consideramos que el edificio puede vivir, la operación del edificio puede ser por 30 años más, ahorramos unos $400,000, y no solo eso, sino también producimos menos anhídrido carbónico, y esto tenía un impacto en nuestro ecosistema. Básicamente equivalía a, por ejemplo, 3.223 acres de bosques que se habían plantado, con lo que se ahorraba en producción de CO2 con esta solución, ¿no? Yo creo que es casi tiempo ya, ¿no? Así que creo que, no sé, Patricia, ¿qué te parece? Pero a lo mejor me voy a mover directamente hacia las conclusiones, y vamos a dejar tiempo para que nos hagan preguntas. Voy a presentar algo de fractura hidráulica también y de sistemas mejorados, pero creo que es conveniente que vaya a las conclusiones para no alargarlo más de la cuenta. Y en esta charla la intención ha sido presentar estas aplicaciones de la energía geotécnica a problemas de energía, y pueden ver que tenemos la oportunidad y el potencial para hacer avances importantes, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad para estudiar qué pasa con suelo y rocas en condiciones de alta temperatura, altas presiones, altas tensiones, reacciones químicas complejas, y es una oportunidad, ¿no? O sea, es un desafío porque estamos como extendiendo los límites del conocimiento de suelo y roca, pero también tenemos la oportunidad porque la industria y la sociedad necesitan resolver estos problemas. Está bien, no son problemas teóricos que estamos planteando los profesores, son problemas reales que tenemos que resolver, y de nuevo, es la oportunidad para hacer una contribución para nuestra sociedad y la industria, y al mismo tiempo aprender, ganar un mejor conocimiento del suelo y roca. Pueden ver que es un problema complejo con una gran variedad de las escalas de tiempo y espacio son muy amplias. Tenemos que ir desde unos pocos días en los ensayos hasta cientos, miles de años en las predicciones de estos sistemas. También algunas veces tenemos que ir a la microestructura para entender el comportamiento macroscópico de suelos y rocas, o sea que tenemos acá
que desarrollar estas herramientas y ensayos que nos permitan hacer el escalamiento, ¿no? Para tener una buena interpretación de lo que obtenemos en el laboratorio y en los ensayos de campo, y tener predicciones que sean realistas y nos permitan hacer una buena ingeniería, las formulaciones matemáticas y entender entender los problemas termodinámicos es crítico. No hablé, porque al final no tuve tiempo, de la importancia de las discontinuidades, pero se puede imaginar que en todos estos problemas, cuando tenemos fracturas y grietas, bueno, van a ser caminos preferenciales para el flujo de agua y de calor. Entonces, por ello tenemos que incluir nuestros análisis. Al que esté interesado en este tema, puedo darle material. Y bueno, estos problemas están ahí, hay que resolverlos, y es nuestro trabajo, es nuestra labor como ingenieros técnicos hacerlos, o sea que abordarlos. Entonces tenemos oportunidades excepcionales, especialmente los jóvenes que están empezando a desarrollar su carrera como ingenieros técnicos. Bueno, tienen que ver que también, aparte de todas las otras aplicaciones tan importantes que tenemos en ingeniería técnica, relacionadas con fundaciones, túneles, muros de retención, también tenemos esta otra área tan importante que tenemos que ocuparnos de ella. Con esto creo que terminaré, y si quieren hacer una pregunta, estaré encantado de responderla, y les agradezco nuevamente por la atención y por la paciencia. Muchas gracias, doctor Marcelo. Definitivamente este tipo de temas van a ser cada vez más relevantes en la sociedad que vivimos, y pues es emocionante el saber que justamente como usted menciona, pues es descubrir no únicamente con teorías, sino con cosas reales, ¿no? Entonces, pues bueno, invito a todos nuestros participantes de nuestra conferencia que por favor nos dejen sus preguntas y respuestas en la sección de preguntas. Pues bueno, para que en caso de que dé el tiempo, el doctor Marcelo nos pueda apoyar respondiéndolas. Doctor, nos pregunta José Luis González Espíndola: ¿los cambios de temperatura en los pilotes energéticos no dañan estructuralmente a estos elementos? Es una muy buena pregunta. No hemos visto que haya un daño importante de estos elementos. Por supuesto, es un efecto adicional de temperatura que se debe considerar dentro de los análisis estructurales, ¿no? Cuando uno hace los análisis estructurales de tensiones que están actuando en nuestros pilotes, hay una componente adicional que viene de los cambios de temperatura, pero no es algo que no se pueda incorporar en los análisis tradicionales que hacemos. Arriba de... eh, 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 acá se me mezcla un poco el inglés. Arriba de los análisis que hacemos, además de los análisis tradicionales que hacemos de tensión de formación debido a cargas estáticas, cargas de viento, cargas dinámicas, de sismo o similar, tenemos que también agregar el efecto de tensiones adicionales inducidas por los cambios de temperatura, pero estas tensiones son relativamente menores y tenemos las herramientas para calcular. Muy buena pregunta, muchas gracias. Perfecto, doctor, excelente. Nuevamente, José Luis González Espíndola pregunta: ¿se puede presentar obstrucciones en la tubería de los pilotes de energía tras su uso continuo y que esto limite la eficiencia del cambio energético? No. O sea, no es un problema que se pueda descartar por completo, pero no pareciera que fuera un problema importante, ¿no? Estas tuberías son con materiales, digamos, modernos, y no es un problema que se pueda. Y generalmente también lo que pasa es que generalmente no lo ponemos no solo en un pilote, sino que se ponen en varios pilotes, o sea que si alguno llegara a fallar, bueno, siempre se puede aislar y seguir trabajando con los otros pilotes, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor. Ahora, José Luis Quintana, a quien aprovecho para mandarle un saludo, le agradece por su presentación y nos preguntan si podría compartir un poco, doctor, sobre lo que conoce al respecto de la posibilidad de implementación de estas tecnologías, principalmente en sistemas someros, así como su relación con el efecto de isla. Con el efecto perdón, de Isla. isla. No sé muy bien cuál es el fenómeno de isla. ¿Sistema somero se refiere a construcciones aisladas? Perdón, no termino de... Creo que se refiere un poco más a sistemas de cimentación de poca profundidad. Sí, bueno, lo importante es, como digo, en este tipo de aplicación,
no es importante ir tan profundo porque lo que estamos haciendo es un intercambio de calor del terreno. Es diferente de sistemas anteriores que eran más comunes, que es hacer estos pozos de profundidad y extraer el calor del terreno. Acá lo que hacemos es básicamente hacemos un intercambio de calor con el suelo entre invierno y verano, o sea que digamos que pilotes tradicionales generalmente son utilizables y son rentables para este tipo de aplicación. Siempre, como en cualquier otro tipo de problema, tenemos que, por supuesto, hacer un estudio económico, ¿no?, similar al que presenté en este trabajo, en el cual uno analiza cuáles son los metros de tubería que tiene, cuáles son las condiciones del terreno, basado, por ejemplo, en la conductividad térmica, y de ese estudio hace un análisis de ¿no? Pero siempre tiene que haber un estudio económico relacionado. No sé si estoy contando exactamente la pregunta, pero como dije anteriormente, hay un aspecto clave acá, y es que tiene que ser, el sistema tiene que ser tal que el calor que uno inyecta en verano, ¿no? Cuando está inyectando calor al terreno a través de estas tuberías que viene de la refrigeración del edificio, tiene que ser equivalente al calor que uno extrae en invierno para que calefaccionar. Porque si eso no pasa, vamos a tener una acumulación de calor en el terreno porque estamos inyectando más calor del que extraemos, ¿no? Entonces, digamos que la idea sería que el sistema que uno instala en su edificio no tendría que afectar a los vecinos, ¿no? Tendría que uno diseñarlo de una forma tal que hay un balance entre el calor que se inyecta en el terreno con el calor que se extrae, de forma que uno no perturba las condiciones del vecino. Hay algunos países, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres en particular, en el cual uno tiene que hacer un estudio demostrando de que el balance de energía a través del año, a través de las estaciones, es nulo. O sea, la cantidad de calor que uno entrega, de nuevo, repito, en verano, es el mismo calor que uno va a extraer en invierno. Quiere decir que a través del año la temperatura del terreno se mantiene en un balance estable, no se sobrecalienta, no se enfría. Perfecto. Ahora, Benjamín Efraín Delgado Pimentel pregunta, particularmente desde el punto de laboratorio geotécnico, ¿cuáles son los ensayos que se ejecutan? Bueno, el ensayo más importante acá es el ensayo de conductividad térmica, porque eso nos va a decir básicamente cuál es la capacidad del terreno para intercambiar calor con el pilote, ¿no? Entonces, ese es un ensayo que se puede hacer tanto en laboratorio como se puede hacer también in situ. Entonces, profesora Patricia López ya tiene experiencia en este tema, así que ella también pueden preguntarle a ella. Ella es una experta en este tema de determinación de propiedad. Luego, las propiedades térmicas del concreto, de los pilotes, es muy conocida. Entonces, todos los otros análisis, digamos, que se puede hacer basado en parámetros que son conocidos. Y yo diría que el foco tiene que estar en conocer cuál es el nivel freático, por ejemplo, cuál es la variación del nivel freático en esa zona, y también la conductividad térmica. Perfecto, doctor. Ahora, nos preguntan acerca del efecto en la eficiencia de los pilotes energéticos si el agua está en condición estática o si se presenta como flujo de agua. ¿El impacto en qué? Perdón. En la eficiencia de los pilotes. Muy buena pregunta, sí. Si hay flujo de agua, ese flujo de agua generalmente ayuda, ¿no? Porque lo que queremos hacer justamente es que haya un buen intercambio de calor entre el pilote y el terreno natural. Entonces quiere decir que si tenemos un flujo de agua, va a ayudar a que ese calor que estamos entregando al terreno se disipe, y generalmente tiene un efecto
beneficioso para el sistema. Perfecto. Agustín Sánchez pregunta, ¿cómo se calcula el tiempo de la vida útil del sistema en pilotes energéticos? Bueno, los cálculos que se hacen es que duran lo que dura la vida útil de un edificio, ¿no? Por ejemplo, De en este acuerdo. caso nosotros asumimos esto y yo creo que es una hipótesis fácil. Hay un equipo adicional que es la bomba de calor, ¿no? Que es básicamente la central que intercambia, que hace todo este proceso de intercambio de calor que viene con la diferencia de temperatura de las tuberías. Entonces, esto también tiene una vida útil. Imagino que uno cuando hace los análisis tiene que incluir en su análisis, como pasa con cualquier aire acondicionado, que tiene una determinada vida útil y tiene que considerar eso, ¿no? Pero en cuanto a la vida de las tuberías y demás, yo creo que es una hipótesis aceptable decir que van a durar el mismo tiempo que tiene la vida útil del edificio. De acuerdo, doctor. Veo que hay mucha curiosidad en la sección de preguntas. Si le parece, pues seleccionamos 3 para que no nos extendamos todo un tiempo. No tengo problema, no tengo problema. Bueno, Encantado de ello. Sí. perfecto. Nos preguntan, Luis Cárdenas, ¿cómo cambian las consideraciones del modelo constitutivo del suelo aplicando los efectos de la temperatura? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay un efecto que es interesante, que es que a medida que aumenta la temperatura, se ha observado que la presión de preconsolidación o el efecto, el estrés, effective stress, las tensiones efectivas de preconsolidación, perdón, las tensiones efectivas de preconsolidación reducen con la temperatura, ¿no? Básicamente tu dominio elástico va a tender a reducir. No hay un cambio importante de la resistencia del suelo. En algunos suelos aumenta un poco, en otros suelos reduce un poco, pero no hay un cambio importante de la resistencia, pero sí de preconsolidación. En cualquier manera, los cambios de temperatura que están asociados con estos pilotes energéticos son relativamente menores. La variación de temperatura puede ser más o menos a lo sumo 20 grados, 30 grados. Por eso es que no es importante y digamos que lo único que hemos estudiado nosotros y en el que sí se nota un impacto es en el CRIP, en la consolidación secundaria, porque se sabe que la temperatura tiende a aumentar el CRIP, ¿no? Entonces es el único aspecto que habría que estudiarlo un poco con más detalle, pero de otra manera la consolidación secundaria realmente es un efecto secundario, ¿no? Y el aumento con la temperatura aumenta un poco, pero sigue siendo un fenómeno secundario, ¿no? Pero esas serían las propiedades que impactan más. Yo diría la que es más clara es la tensión efectiva de preconsolidación, que disminuye con la temperatura. De acuerdo. Fausto Alonso le agradece por su presentación y le pregunta, ¿de qué forma podemos estimar o modelar de mejor manera el comportamiento hidráulico y el arreglo espacial de las discontinuidades de medios fracturados? Es una buena pregunta. Es una lástima que al final hablé mucho al principio de las distintas aplicaciones y no me dio tiempo de cubrir esto. Pero bueno, hay diferentes alternativas que se han propuesto. Nosotros hemos propuesto una técnica que le llamamos la técnica de fragmentación de malla, que básicamente lo que se hace es, para los que están familiarizados con elementos finitos, lo que hace la malla de elementos finitos la subdivide e intercalamos elementos especiales entre los elementos regulares, los elementos finitos tradicionales. Entonces, estos elementos de interfase que le llamamos, son elementos que le llamamos de alta relación de aspecto y tienen un modelo específico de daño que permite predecir cómo las fracturas se van a formar y propagar cuando condiciones de temperatura, presión y tensiones son tales que se forma una fractura, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas. Nosotros estamos usando esta técnica y la hemos aplicado
a distintos problemas, como por ejemplo el problema de grietas de disecación, fractura hidráulica, y también para estos problemas en general de rocas y suelos en los cuales tenemos discontinuidades. Si me mandan un email, puedo pasar artículos en los cuales explicamos esta técnica, y es muy importante, como digo, si hay fracturas, si hay discontinuidades, es crítico que las consideremos porque ellas van a controlar el comportamiento del sistema. Excelente. Le pregunta Daniela Fernández. De acuerdo con el ensayo de laboratorio que realizaron, ¿cuál es el suelo que tiene mayor eficiencia de calor? ¿Cuáles serían los parámetros o características que tienen mayor influencia en la eficiencia del calor? Y le manda saludos desde el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Creo que más o menos es lo que he comentado anteriormente. Digamos que la propiedad más importante es la conductividad térmica. Eh, el suelo es un material multifase, quiere decir que tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, básicamente los suelos que van a tener un mejor comportamiento para el intercambio de calor con los pilotes van a ser aquellos que tengan una porosidad menor y esa porosidad que esos poros que estén llenos de agua, ¿no? Entonces tenemos más sólido, que tiene una conductividad térmica mucho más grande que el agua y que el aire, y los poros están llenos con agua. A medida que tenemos suelos que son menos densos, ¿no? De una menor densidad, vamos a tener más poros, y quiere decir que la conductividad térmica va a decrecer. Y si esos poros están llenos por aire, bueno, todavía peor, ¿no? Todavía una conductividad térmica más baja. De acuerdo. Y Y rocas, pues, bueno, rocas son más conductivas que suelos, ¿no? Pero básicamente yo diría que es la densidad seca del suelo. de acuerdo, doctor. Gracias. La última pregunta es del ingeniero José Luis González, que le pregunta, en su opinión, ¿qué apoyos gubernamentales se deberían de dar para detonar las aplicaciones que nos ha mencionado en su conferencia? Es una excelente pregunta, excelente pregunta porque, bueno, pueden ser de diferentes maneras, como, por ejemplo, incentivos a aquellos emprendimientos, aquellos proyectos en los cuales un cierto porcentaje de la energía que necesita el edificio sea de renovables. Eso, por ejemplo, es lo que ha pasado en Londres, y por eso que ha habido un boom en Londres de estos sistemas geotérmicos, porque se exige ahora que toda edificación nueva o remodelación tiene que tener un porcentaje de la energía que utiliza el edificio, tiene que ser de renovables. Y en Londres saben que esta arcilla de Londres, que es una arcilla muy... y tiene un poco sol allá, entonces digamos que el intercambio de calor a través de esta arcilla muy conocida de Londres ha hecho que los sistemas geotérmicos superficiales sean muy utilizados allá, ¿no? Entonces, ese tipo de regulación ayuda mucho. Tenemos que también avanzar con los códigos, porque muchas veces pasa que algunas compañías, y con razón, no quieren introducir estas técnicas porque no saben cuál será el impacto que va a tener en la estructura del edificio. Entonces, tener un código que incorpore esto y que le dé protección a las empresas constructoras también ayudará, ¿no? Y hacer difusión. Esto que están haciendo ustedes me parece excelente, invitando a difundir este tipo de técnicas con charlas de este tipo. Creo que va a ayudar porque poco a poco va a ir penetrando y se va a hacer más familiar, y digamos que colegas lo van a incorporar en el diseño, compañías los van a incorporar en su ejecución, y los dueños de los edificios van a ver como algo conveniente porque van a tener un ahorro de energía y van a reducir la contaminación. Pero yo creo que sí, hace falta mucho concientización y mucho apoyo gubernamental para que estas tecnologías realmente den el salto y se hagan, digamos, más comunes, más en los diseños día a día de edificios nuevos o túneles o cualquier obra de infraestructura en la cual se pueda instalar estos sistemas de intercambio de calor con el terreno. Perfecto, doctor. Pues bueno, esas serían las preguntas que ha realizado nuestra audiencia. Además de eso, pues bueno,
Nuestro sistema de mensajes está lleno de muchos saludos. Le mando saludos Muchas al gracias, muy ingeniero agradecido. Paniagua, de toda la República Mexicana, Zacatecas, Guerrero, Ciudad de México, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de Colombia, de Venezuela, de Perú. Entonces, pues bueno, Excelente. le agradezco muchísimo su participación. Y pues bueno, quisiera pedir que nuestros amigos de TI, si nos apoyan por favor compartiendo pantalla para hacer la entrega al doctor de su reconocimiento. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, con fecha del día de hoy, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica otorga el presente reconocimiento al doctor Marcelo Sánchez por su destacada participación como ponente de la conferencia Geotecnia para la Energía, Desafíos y Oportunidades, realizado en modalidad a distancia, organizado por el Comité Técnico de Flujo de Agua y de Calor en Medios Porosos. Ciudad de México, 29 de noviembre del 2023. Firma el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, el doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, y la presidenta del comité organizador, la doctora Norma Patricia López Acosta. Muchas gracias por su participación, doctor. Y pues Muchas ya gracias, de nuevo, muchas gracias por adelante, la, adelante. muchas gracias por la oportunidad de presentar estos temas y muy agradecido por las preguntas y por haber estado acá escuchando esta charla a todos los presentes. Muchas De gracias, doctor. hecho, Ya, adelante, doctor, adelante. no, adelante, adelante, Giovanni. No, justamente, pues le iba a comentar que ya para terminar, le iba a dar la palabra a la organizadora del evento, que es la doctora Norma Patricia López Acosta, quien a través de nosotros como sociedad, pues, impulsó que se diera esta conferencia, que también es la presidenta del Comité Técnico de Flujo de Agua y de Calor en Medios Porosos. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. De hecho, quería comentar, hay muchas preguntas que hicieron en el chat del evento, no en la sección de preguntas y respuestas, sino en el chat propiamente. Y eran varias. Después te las hacemos llegar, Marcelo. Pues Perfecto. muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron a esta conferencia. Me da mucho gusto ver que hay mucha inquietud, hay muchas dudas y que es un tema de interés y que esperamos que esto continúe creciendo tanto en México como en Latinoamérica. Vemos, como ya lo mencionó Giovanni, hay muchas personas de Sudamérica conectadas en este momento. Bueno, a menos que lo escriban en el chat, fue que nos enteramos, hasta que nos den el reporte sabremos efectivamente si había más personas de otras partes del mundo. Estimo que sí, por lo que nos habían comentado. Pues muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, por esta interesante charla. En efecto, el tiempo es cortito y el tema es vasto, ¿verdad? Y toda la experiencia que tú puedes transmitir, no queda más que dejar, digamos que la ventana abierta para alguna otra plática en algún otro evento de la SMIG, siempre que tengas oportunidad y Encantado. aceptes. Sí, muchísimas gracias. Pues no queda más. Gracias también a todos los asistentes y al SMIG por ayudarnos y apoyarnos al hacer difusión de este tema que consideramos importante y que mezcla además un poco flujo de agua con flujo de calor en suelos, y que de eso se trata, ¿no? De hacer un panorama más amplio a toda la comunidad geotécnica de México y de Perfecto. Latinoamérica. Muchísimas gracias. No, un placer. Y ahí he dejado mi email porque me preguntaron cómo contactarme. He dejado mi email en el chat, pero si te contactan, Patricia, por favor les pasas mi email, ningún problema. Muy bien, te los transmitimos también, Marcelo. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias nuevamente y será hasta la próxima. Buena tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta Buenas luego. madrugadas para Chao, ti, Ricardo. Marcelo. Chao, Giovanna. Chao, Giovanni. Buenas tardes a todos Adiós. nuestros asistentes. Les agradezco su participación en este evento organizado por el Comité de Flujo de Agua. Y pues ya para cerrar nuestra sesión en línea, no me gustaría perder esta oportunidad para invitarlos a la 33ª Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, que se llevará a cabo el siguiente año, en el 2024. Quisiera recalcar que, a diferencia de otros años, esta edición la realizaremos en el mes de septiembre, del 4 al 7 de septiembre del 2024,
por lo que, pues bueno, esperamos contar con su participación en la página y en los medios de comunicación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Podrán encontrar más información sobre las fechas importantes, llámese límite de recepción de resumen, aceptación de resúmenes, así como fechas límite de recepción de artículos. Entonces, pues, sí, perfecto, ya me apoyaron con el cartel. Ciudad de México 2024, no olviden la fecha, por favor, septiembre del 4 al 7. Los esperaremos en el Hotel Bel Air para que podamos tener nuestra ya típica reunión que hacemos cada 2 años. Contaremos con cursos precongreso, así como nuestros eventos de participaciones estudiantiles. También tendremos la 23ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica, que se llevará a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, esta va a ser el martes 4 de septiembre. Entonces, pues bueno, sin más que comentarles, les agradezco mucho su participación en nuestro evento y espero que los veamos en los siguientes. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima. Nos vemos. Buena Gracias. tarde. Buenas Buenas tardes. tardes.